Saludamos a esta hora de la mañana al presidente de Aragón, a Javier Lambán. Presidente, muy buenos días. Buenos días. Abríamos este programa con una buena noticia. La pandemia parece bajo control, el índice, la incidencia es por debajo de los 50 en la media de España. El ritmo de vacunación ha demostrado que ya está vacunada la mayor parte de la gente, de los españoles. Todo esto lo estamos contando al inicio de del puente del Pilar. ¿Qué previsiones tienen? Bueno, saben ustedes que en condiciones normales estaríamos preparándonos para las fiestas del Pilar, que este año queremos que los ciudadanos entiendan más bien como una especie de semana cultural, porque a pesar de que las cifras de contagios, la positividad y todos los datos son positivos, todavía tenemos algún temor a que una interpretación errónea por parte de los ciudadanos nos condujera a un aumento de las cifras y a otro brote, que en cualquier caso no sería como los anteriores, porque la vacuna se ha demostrado como el remedio más eficaz, pero que no deja de preocuparnos, por lo cual me gustaría empezar este programa pidiéndoles a los zaragozanos y a los aragoneses que vivan las próximas fechas, esta Semana Cultural del Pilar, con mucha precaución, con mucha prevención, teniendo claro que estamos saliendo del túnel, pero que todavía no hemos salido del todo. Y que si salimos bien el año que viene serán unas fiestas del Pilar, vamos, inolvidables. Eso es lo que tienen que pensar, que las del 22, 23 y 24 serán unas fiestas normales. Es la gran cuestión del día, ¿eh? Este retorno poco a poco a la normalidad, todavía con restricciones, todavía sobre todo con contención, porque hay algo en lo que hemos insistido desde primera hora de la mañana: el virus no se ha ido, el virus está aquí y hay que seguir conviviendo con él. El otro gran tema son los presupuestos, presidente, unos presupuestos que deberían encarrilar la recuperación. ¿A usted qué le parece la ley de vivienda? Bueno, lo primero que hay que decir es que este país tiene un problema con la vivienda, sobre todo con el acceso de los jóvenes a la vivienda, y por tanto cualquier intento que se haga de aliviar ese problema debe ser como mínimo bien recibido y debe concederse el beneficio de la duda para ver qué tipo de efectos positivos puede surtir. En cualquier caso, lo que nosotros hemos estudiado hasta ahora respecto al impacto que pudiera tener en Aragón es que prácticamente no hay situaciones en nuestra comunidad donde la ley sea aplicable. Nosotros pensamos que la ley fundamentalmente podrá ser aplicable y serán situaciones para su aplicabilidad en Madrid y en Barcelona, casi en exclusiva. En Aragón prácticamente no existe esa posibilidad por la situación del mercado de la vivienda, y lo que nosotros pensamos también como Gobierno es que el problema de la vivienda solo se atajará realmente, sobre todo en cuanto a el problema del acceso de los jóvenes al disfrute de la misma, mediante una fuerte inversión pública en la construcción de vivienda, social y en la construcción de vivienda para alquiler. Esa será la solución buena, la solución definitiva, que evidentemente requiere una fuerte inversión de dinero. ¿No está especialmente tensionado el mercado inmobiliario en Aragón? No, lo que nos dicen desde el propio sector y desde el propio Departamento de Vivienda del Gobierno de Aragón es que no existe ese tipo de situaciones tensionadas, que son las que justifican la aplicación de la ley, y por tanto entendemos que aquí los remedios a ese problema tienen que dirigirse por otros derroteros. Aquí sí que hay un componente en Aragón. Usted no habla de España vacía, sino de España despoblada o abandonada. ¿Qué soluciones de vivienda se pueden dar para esa España sin habitantes? Quizá ahí se tendría que poner el foco, pero de una manera diferente. Desde luego esta ley no contempla esa realidad de comunidades como la nuestra, donde menos de la mitad de la población vive en 730 municipios, muchos de los cuales, los que están más próximos a su extinción si no se toman medidas, lo que reclaman es algún tipo de actuación pública para dotar de un pequeño parque de viviendas a estos pueblos pequeñitos, que seguramente serían rápidamente ocupadas. Uno de los problemas que tienen las gentes que anhelan instalarse en estos municipios es que no hay forma de encontrar una casa, y por tanto esa es otra línea de actuación pública que mi gobierno, el Gobierno de Aragón, se está tomando muy en serio. Presidente, déjeme que le pregunte por Cataluña. ¿De verdad piensa que la mesa de diálogo con Cataluña no servirá para nada? Yo soy muy escéptico sobre esa mesa del diálogo, porque soy escéptico de la voluntad real de los independentistas catalanes de encontrar soluciones reales, si por soluciones reales y aceptables se entiende el mantenimiento de España como país, el mantenimiento de la unidad de España, entendida como igualdad de derechos entre todos los españoles. De todas formas, el Gobierno de la Generalitat va a tener una prueba de fuego para demostrar su real voluntad respecto a sus
pretensiones futuras. En este momento, como sabe usted, el Gobierno de Aragón, junto con la Generalitat y el Gobierno de España, trata de impulsar unos Juegos de Invierno en los Pirineos. Tenemos muchas posibilidades de que, si presentamos la candidatura en condiciones, esos Juegos, el COI se los conceda a los Pirineos, se los conceda a España, porque es un proyecto necesariamente liderado por el Gobierno de España. Y en este momento la duda es de si las actuaciones de la Generalitat van a ser lo suficientemente responsables y encaminadas a ese proyecto común como para que ese proyecto salga adelante. Ahí va a demostrar la Generalitat, ahí va a demostrar Pere Navarro, el presidente de la Generalitat, si realmente apuestan por encontrar soluciones al problema o se han enquistado en la... ¿Pero teme el boicot al proyecto conjunto o teme que no hagan lo suficiente? Temo que los planteamientos del Gobierno de Cataluña, en cuanto a no aceptar el liderazgo del Gobierno de España o en cuanto a no aceptar que el Gobierno de Aragón esté en igualdad de condiciones que la Generalitat, o en cuanto a plantear referéndums, etcétera, etcétera, trastoque absolutamente las normas que el COI impone a cualquier país que aspira a organizar unos Juegos. Hoy por hoy todo lo que hasta ahora se ha oído del Gobierno de Cataluña va totalmente en la línea contraria a lo que el COI predica. Insisto, ahí tiene el Gobierno de España, tenemos los españoles y desde luego los aragoneses, que queremos mucho a los catalanes porque son nuestros vecinos, son nuestros hermanos. Yo he estudiado en Cataluña. Ahí tiene el Gobierno de la Generalitat una prueba de fuego para demostrar sus verdaderas intenciones de futuro. Déjame que le pregunte directamente. ¿Pedro Sánchez se equivoca negociando? Pedro Sánchez es un presidente que gobierna con el menor apoyo parlamentario de la historia. Y tiene que recurrir a fórmulas que en situaciones normales serían absolutamente inaceptables e incomprensibles. Desde el momento en el que tiene que gobernar con 120 diputados, desde el momento en que el aliado natural de un partido socialdemócrata, que son siempre los liberales en Europa, no tienen suficiente representación parlamentaria, desde el momento en que el Partido Popular, sobre todo después del pasado fin de semana en Valencia, está más por cavar trincheras que por tender puentes, que sería lo esperable en un partido comprometido con España, con un partido patriota. Desde el momento que ocurre todo eso, la gobernanza de España tiene que conducirse por derroteros que yo creo que al propio Pedro Sánchez no le gustan. Pactar con partidos que no creen en España para gobernar España no deja de ser un contrasentido, pero es que a hoy, sinceramente, no es posible otra solución. Como tiene que pactar con ellos y con ellos tendrá que negociar el apoyo de los presupuestos, ¿le da miedo que haya cesiones excesivas a quien tiene que apoyar los presupuestos? Me da miedo, no, tengo la absoluta certeza que es lo que viene desde hace muchos años en este país, porque las cesiones a los nacionalistas no son de hace 3 años desde que gobierna Pedro Sánchez. Las cesiones a los nacionalistas llevan produciéndose desde hace mucho tiempo, desde hace más de 2 décadas, siempre en detrimento de las regiones del interior. Es bastante paradójico que se quejen desde el País Vasco y Cataluña, que han sido las 2 comunidades, las 2 regiones mejor tratadas por el Gobierno de España desde el siglo XVIII. Es absolutamente paradójico e irritante para el resto de los españoles, y desde luego esto viene ocurriendo desde hace tiempo. ¿Cómo se evitaría que los gobiernos de España, del PP o del PSOE, tuvieran que caer en manos de los nacionalistas a la hora de gobernar, insisto, con un fuerte partido liberal, con un partido como Ciudadanos, con el que el PSOE ya tuvo un magnífico acuerdo en el año 2016, que al final no se pudo llevar a cabo porque Podemos lo impidió? ¿Cómo se evitaría con un partido liberal fuerte con el que se pudiera pactar tanto el PSOE como el PP cuando se llega a este tipo de situaciones? Pero eso hoy ni se le está ni se le espera. La semana que viene hay Congreso Federal del Partido Socialista, del PSOE. ¿Qué PSOE tiene que salir de ahí? ¿Un PSOE más a la izquierda, un PSOE más al centro? El PSOE es un partido socialdemócrata, sobre todo desde sus orígenes, desde 1974, un partido que abandonó el marxismo, un partido que se abrazó a lo que eran las fuerzas políticas socialdemócratas de Olof Palme, de Willy Brandt, un partido defensor a ultranza de la democracia liberal, de la economía social de mercado y, por tanto, situado siempre en posiciones moderadas y en posiciones de centralidad y alcanzar grandes pactos con todo el mundo en beneficio del país. Ese es el PSOE que surgió del año 74, ese es el PSOE actual y ese es el PSOE que tiene que salir del Congreso próximo de Valencia, que tiene que ser un congreso que sobre todo sirva para revulsionar, para poner al partido en perfecto estado de revista
y afrontar la segunda parte de la legislatura, que es la definitiva y la que nos permitirá ir a las elecciones próximas y ganarlas. Presidente, el viernes Amazon abre un centro de última milla. Inditex ha anunciado que amplía su centro logístico en Zaragoza. ¿Cómo aprovecha esta comunidad ser un poco el puente entre Madrid y Cataluña desde el punto de vista económico? Mire, durante siglos nuestra condición de España interior fue un aspecto que lastró todas nuestras posibilidades de crecimiento, pero con los cambios de los paradigmas económicos en las últimas décadas, Zaragoza y Aragón en su conjunto ha adquirido una posición estratégica absolutamente envidiable. Las acciones de los gobiernos, desde Marcelino Iglesias, han explotado las posibilidades logísticas que tenía esa posición estratégica, y hoy en día Aragón es una plataforma logística terrestre seguramente de las más importantes o la más importante de Europa del Sur, que no solo surte efectos en la creación de empleo en la logística, sino que además se constituye motor de las empresas que ya existen y el imán atractor de otras empresas de otros lugares. En este momento, y esta es un feliz problema, por así decirlo, Aragón tiene que resolver la ausencia de suelo para instalar las empresas, las inversiones que se han interesado por venir aquí, que lo hacen por nuestra situación estratégica y lo hacen también porque Aragón ha conseguido algo de lo que yo estoy muy orgulloso. Aragón ha conseguido imponer una imagen de sí misma basada en el pacto, en el acuerdo. Aragón ha conseguido que los agentes sociales, que los ayuntamientos, que gran parte de las fuerzas políticas entiendan que la comunidad ha de entenderse como un proyecto común, no como la traslación de la ideología de cada cual, y eso creo que está operando muy positivamente para que los inversores de fuera de Aragón se interesen por venir aquí. E insisto, tenemos en este momento poco suelo y muchas posibilidades de inversión. Pues Javier Lamán, presidente, muchísimas gracias, muchísima suerte y felices fiestas del Pilar. Semana Cultural del Pilar. Semana Cultural, bueno, semana cultural festiva. Eso es. Muchísimas gracias. Muchas gracias.